¿Qué ocurriría si todas las tensiones que llevan años cociéndose en Oriente Medio al final estallaran? Bueno, pues en el análisis de hoy vamos a meternos de lleno en una crónica ficticia de una guerra que, según estos documentos, arranca en febrero de 2026. Vamos a desgranar cómo un conflicto que empieza en un punto muy concreto casi lleva al mundo entero al borde del abismo. Y esta cita, es que lo dice prácticamente todo, ¿verdad? Nos sugiere que la guerra no fue realmente un fracaso de la diplomacia, sino más bien el resultado de planes que ya se estaban cocinando en secreto. El escenario ya estaba montado, los actores estaban en sus posiciones y el primer movimiento estaba a punto de desatar el caos. El primer acto de la guerra, curiosamente, no fue un estallido, sino todo lo contrario, un silencio absoluto. A 15.000 metros de altura, una flota de aviones furtivos, que son auténticos fantasmas tecnológicos, se deslizó sobre los cielos de Irán. Para los radares enemigos, era como si no existieran. Pero es que, antes de que cayera una sola bomba, la guerra ya había empezado en otro campo de batalla, el ciberespacio. Un virus informático súper sofisticado se coló en toda la red de defensa iraní, dejándola totalmente paralizada. En un abrir y cerrar de ojos, el país se quedó ciego y sordo, completamente vulnerable a lo que estaba a punto de caerle encima. Y solo en ese momento, con el enemigo totalmente indefenso, llegó el golpe de gracia. Un ataque de precisión milimétrica, diseñado no solo para desarmar al país, sino para, literalmente, descabezar al régimen desde el minuto 1. Nos vamos a una fecha clave, el 28 de febrero de 2026. Mientras en Ginebra, fíjate, los diplomáticos todavía hablaban de paz, los cielos de Irán se iluminaban con un resplandor muy siniestro. Y no era el amanecer, era ni más ni menos la primera salva de una nueva guerra. Claro, porque toda guerra necesita un relato, una narrativa para justificarse. Los nombres que se eligieron para las operaciones nos dicen mucho sobre la historia que cada bando quería venderle a su gente y al resto del mundo. Para Estados Unidos será la furia épica, para Israel el rugido del león. Irán, por su lado, la llamó la cuarta promesa verdadera. 3 nombres, 3 relatos totalmente enfrentados para explicar la violencia. La ejecución de este ataque revela una coordinación y una tecnología que son, la verdad, asombrosas. No fue un simple bombardeo, para nada. Fue una operación con muchas fases. Primero, el ciberataque, una especie de Stuxnet 3.0. que dejó a Irán totalmente a oscuras. Luego, bombarderos B-2, invisibles al radar, junto con cazas F-35, despejaron el camino. Y el golpe final, el remate, fue una bomba de 13 toneladas diseñada para atravesar 30 metros de hormigón y acabar con el líder supremo en su búnker, el que se suponía que era el más seguro de todos. Pero claro, la guerra siempre tiene un coste humano terrible. 180. Este número representa las vidas que se perdieron en un único ataque aéreo sobre la escuela primaria Shaharet Tayyebe. La mayoría eran niñas. Una cifra que desde el primer día se convirtió en un símbolo de la tragedia que sufre la población civil. Bueno, y oficialmente, ¿qué se dijo? Pues aquí las versiones chocaban de frente, eran irreconciliables. La coalición de Estados Unidos e Israel argumentó que era un ataque preventivo, que era inevitable para frenar el programa nuclear iraní al que veían como una amenaza existencial. La versión de Teherán, en cambio, era diametralmente opuesta, un ataque a traición por la espalda, mientras estaba intentando buscar una solución diplomática. Pero un conflicto de esta magnitud no surge de la nada. Las tensiones llevaban años y años acumulándose. Para entender bien el porqué, tenemos que echar la vista atrás un poco y revisar la cadena de acontecimientos que llevó a este punto de no retorno. Esta cronología es fundamental para entender la escalada. Todo empieza a torcerse de verdad en 2018, cuando Estados Unidos se sale del acuerdo nuclear y empieza una espiral de sanciones que ahogan la economía iraní. Esto genera muchísima inestabilidad dentro del país. ¿Y qué hace Irán? Pues acelera su programa nuclear. Para principios de 2026, el escenario era ya una bomba de relojería. Una población desesperada, un régimen que se sentía desafiado y toda la maquinaria militar estadounidense posicionada en la zona. Y aquí entra en juego otra pieza fundamental del puzzle, el llamado eje de la resistencia.
Para Irán esto era su red de alianzas para proyectar poder en la región. Pero para Israel y Estados Unidos era una red de proxies terroristas que suponía una amenaza directa en muchísimos frentes. Entender este concepto es clave para comprender por qué consideraban la amenaza como existencial. Claro, Irán no se iba a quedar de brazos cruzados. La respuesta no se hizo esperar y el ataque inicial, lejos de acabar con el conflicto, lo que hizo fue abrir la caja de Pandora. La guerra se extendió por todo Oriente Medio en cuestión de horas. La respuesta iraní fue un golpe sobre la mesa en toda regla, masivo, coordinado y en varios frentes a la vez. Atacaron bases estadounidenses en 6 países simultáneamente, lanzaron misiles balísticos directamente contra Israel, amenazaron con cerrar el estrecho de Hormuz, que es una arteria petrolera vital para el mundo entero, y activaron a su aliado más potente, Hezbollah, en la frontera norte de Israel. Con este movimiento, Irán dejó muy claro que la guerra no se iba a quedar dentro de sus fronteras, la acababa de convertir en un incendio regional. Y así, de la noche a la mañana, esto dejó de ser una cosa de dos. Se convirtió en una guerra de coaliciones, de bloques. Por un lado, Estados Unidos e Israel, con el apoyo de sus aliados occidentales, y por el otro, el eje de la resistencia, de Irán, que a su vez contaba con el respaldo de actores como Rusia. Cada milicia local, cada apoyo internacional, añadía una capa más de complejidad a un campo de batalla que no paraba de crecer. Y ojo porque aquí llega un momento clave, un verdadero punto de inflexión. El 2 de marzo la guerra da un salto cualitativo. Pasa de ser una guerra de ataques aéreos y drones a una guerra sobre el terreno. La invasión de israelí del sur del Líbano para combatir a Hezbollah significó el inicio de una nueva fase, muchísimo más sangrienta y complicada, y demostró que no iba a haber una salida rápida y limpia. Y como es lógico, un incendio de estas dimensiones no se queda solo en una región. En apenas unas semanas, las ondas de choque se sintieron en todo el planeta, desde los mercados financieros de Wall Street hasta los pasillos de las Naciones Unidas. Vamos a ver las cifras, porque la verdad es que hablan por sí solas. Los informes de las primeras semanas muestran una asimetría en las bajas que es devastadora. La inmensa mayoría de las víctimas mortales se concentraron en Irán y Líbano, lo que pone en evidencia el altísimo coste humano que estaban pagando. ¿Y el impacto económico? Se puede resumir en una sola cifra. El anuncio del cierre del estrecho de Hormuz por parte de Irán provocó que los precios del petróleo en todo el mundo se dispararan más de un 40%, generando una crisis energética global de forma casi inmediata. A nivel internacional, ¿qué pasó? Pues que el mundo se partió. Lejos de haber un consenso, las reacciones de los distintos países reflejaron las fracturas geopolíticas que ya existían. Mientras Rusia y China condenaban la agresión inicial, los aliados de Estados Unidos se centraban en condenar la respuesta de Irán, y la mayoría simplemente pedía una paz que en ese momento parecía inalcanzable. Porque además de la guerra con bombas, se estaba librando otra guerra, la de la información, la de la verdad. Después de días negándolo y de cruces de acusaciones, el Pentágono acabó admitiendo su responsabilidad en el ataque a la escuela. La justificación oficial fue un error de inteligencia, una frase que, en medio de la niebla de la guerra, pues la verdad es que sirve de muy poco consuelo a las víctimas. Y así llegamos al final, con esa pregunta que lo dejaba todo en el aire en aquellas primeras semanas tan críticas. Los documentos nos dejan justo en este punto, sin una respuesta clara. La gran cuestión era, ¿hay alguna forma de parar esto? ¿O es solo el principio de algo mucho más grande y devastador? Una pregunta que nos obliga a reflexionar sobre si la escalada era inevitable y si, una vez que empezó, alguien sabía realmente cómo detenerla.